En el planeta Vegeta, los Saiyajins estaban defendiéndose del ataque de los soldados de Freezer. Como la situación se complicaba cada vez más, Freezer tomaría una decisión decisiva. Creo que es hora de deshacerme del planeta Vegeta, diría Freezer seriamente. Gran Freezer, ¿está seguro? Recuerde que son elementales para nuestro ejército. No me interesa. Después de todo, ya se habían revolucionado demasiado, diría Freezer. No me gusta que me desafíen unos simples simios. Como usted diga, amo Freezer, diría Berry Blue. Freezer sin dudarlo saldría de su nave. Estaría listo para destruir al planeta Vegeta. Mientras tanto, Gine estaba con Goku. Lo colocaría en una cápsula para enviarlo a la Tierra. Por favor, Kakaroto, prométeme que te cuidarás, diría Gine entre llantos. Goku no paraba de llorar. Aún así, saldría huyendo del planeta Vegeta. Algún día juro que te volveré a ver, diría Gine. La nave ya habría salido de la atmósfera mientras que Gine veía una gigantesca bola de energía en el cielo. ¡No puede ser!, diría Gine aterrada. Bardock lanzaría un rayo de ki hacia el ataque de Freezer, pero sería totalmente inútil. En cuestión de minutos, el planeta Vegeta desaparecería por completo sin dejar un solo sobreviviente. Listo. Ahora al fin acabé con esos gusanos, diría Freezer. Supongo que tendremos que buscar nuevos soldados, diría Berry Blue. Así es, así que ve realizando los preparativos, diría Freezer seriamente. Pasarían cerca de 20 años. Goku había crecido en la Tierra convirtiéndose en el rey. Desde que llegó, luchó contra los terrícolas más poderosos del planeta, pero jamás fue vencido a pesar de todos los intentos de la Patrulla Roja. Goku no se había golpeado la cabeza cuando llegó a la Tierra, pero tampoco recordaba casi nada sobre su pasado antes de llegar. Solo sabía que llegó en una extraña nave de la que nunca pudo obtener mucha información. Un día, Raditz llegaría a la Tierra después de tantos años de búsqueda. No puedo creerlo. Al fin llegué, diría Raditz. Tengo que encontrar a Kakaroto como sea. Raditz usaría su radar, leería algunos poderes de pelea, pero al detectar uno en particular, su radar explotaría. Tiene que ser él, no hay dudas, diría Raditz. Raditz saldría volando directo a esa ubicación. Llegaría a una gigantesca torre, pero antes de intentar entrar, cientos de soldados se pondrían en su camino. ¡Alto ahí! ¡No tenemos registros de ti!, diría un soldado. Raditz lanzaría un ataque de ki derribando a varios soldados. A un lado, estoy buscando a Kakaroto, diría Raditz seriamente. Bulma aparecería, vestía con el mismo uniforme que los soldados. Le haría frente a Raditz sin dudarlo. Oye pequeña, mejor apártate y llama a Kakaroto. Sé que está aquí, diría Raditz. No sé de lo que estás hablando, pero acabas de atacar a mi ejército, y eso no te lo perdonaré, diría Bulma. Raditz lanzaría un ataque de ki hacia Bulma, pero una barrera de energía la protegería. ¡No es posible!, diría Raditz. Raditz trataría de medir su poder de pelea con otro radar que tenía de repuesto, pero no detectaba nada. Ni siquiera veía signos de vida. Oye, ¿qué cosa eres?, preguntaría Raditz. Ni siquiera tienes vida. Claro que tengo vida, soy un androide mejorado por mí misma, diría Bulma. Bulma estiraría su mano lanzando un gran ataque de ki. Raditz se cubriría al cruzar los brazos, pero saldría despedido lejos. ¡Demonios, es muy fuerte!, diría Raditz. Bulma caería de pie sobre su rodilla haciéndosela a pedazos y lo señalaría a punto de ejecutarlo. Tengo curiosidad de saber de dónde vienes, pero eres un ser sin registro, así que no pienso arriesgarme, diría Bulma. De pronto Bulma se daría cuenta de la cola de Raditz y lo compararía con Goku. Un momento, ¿tienes cola?, diría Bulma aterrada. ¡Claro que tengo cola! ¡Soy un Saiyajin!, diría Raditz. Eres como Goku. ¿Goku? ¿Qué clase de nombre es ese?, preguntaría Raditz. Suena muy tonto. No puede ser que no conozcas a Goku, es el rey de la Tierra, diría Bulma. ¿Rey? ¿Y es más fuerte que tú?, preguntaría Raditz. Claro que es más fuerte que yo, nadie puede superarlo, diría Bulma. Entonces llámalo, debe de ser mi hermano, diría Raditz. ¿hermano?, diría Bulma confundida. Bulma llamaría por su comunicador a Goku. Señor Goku, venga, por favor, tengo a alguien que dice conocerlo, diría Bulma. No molestes, estoy comiendo, diría Goku. Señor Goku, tiene cola como usted, diría Bulma. Pocos segundos después, desde el cielo aparecería Goku. Raditz trataría de ponerse en pie, pero su rodilla rota no se lo permitía. ¿Tienes cola?, diría Goku. Y es grande. ¿Kakaroto, de verdad eres tú?, diría Raditz. ¿Caca de toro?
diría Goku. No. Kakaroto, ese es tu nombre. Yo soy tu hermano Raditz. Diría Raditz. Ya veo. Tiene sentido. Diría Goku. Siempre tuve dudas de por qué era el único humano con cola. Goku observaría a Bulma. Esta estaba aterrada puesto que había herido al hermano del rey de la tierra. Lamento atacarlo. Preguntaba por Kakaroto y atacó a nuestros hombres. Si no lo hubieras hecho, te habría matado. Diría Goku. Ahora ve a buscar una semilla del ermitaño y llévenlo conmigo. Espera, tengo algo que decirte. Diría Raditz. Cuando arreglen tu rodilla, hablaremos. Diría Goku. Bulma conseguiría la semilla del ermitaño y se la daría a Raditz, haciendo que se cure al instante. Luego Raditz sería llevado hacia la oficina que tenía Goku. Oye, lamento lo de tu rodilla. Diría Bulma. Está bien, yo habría hecho lo mismo. Diría Raditz. Luego Raditz llegaría con Goku. Sería invitado de un gran banquete. Estaba comiendo cuando llegaste. Sírvete, ya pedí más. Diría Goku. No puedo creerlo. Te das todos los lujos. Diría Raditz. Comienza a hablar. Quiero que me cuentes esa supuesta historia de que eres mi hermano. Diría Goku. ¿Acaso hay más como yo? Raditz se sentaría algo apagado. No, solamente nosotros dos. Diría Raditz. Nuestra raza fue exterminada. ¿Qué pasó? Preguntaría Goku. Raditz le daría todos los detalles sobre los Saiyajins y sobre el ejército de Freezer, explicándole que el demonio del frío había sido quien lo destruyó todo. Así que es el tal Freezer el emperador del universo. Diría Goku. No te atrevas a enfrentarte a él. Nadie podría ganarle. Diría Raditz. Solo vine a buscarte porque eres lo único que me queda. Goku se levantaría furioso de la mesa y arrojaría a Raditz lejos. No te atrevas a subestimarme. No eres consciente del gran poder que tengo. Llévame con Freezer. Lo mataré y me convertiré en el emperador del universo. ¿Estás loco? Vas a matarnos a ambos. Diría Raditz. Vamos, no seas tan cobarde. Diría Goku. O me llevas con Freezer o te mataré. Tú eliges. Demonios, es más soberbio de lo que pensaba. Diría Raditz. Raditz le daría las indicaciones de cómo llegar a encontrarse con Freezer. Tendría fe en él solo porque Bulma era mucho más fuerte que el mismo Raditz. Y a pesar de eso le temía a Goku. Bulma les construiría una nave para que ambos pudieran viajar en el espacio. Usé los datos de la nave de tu hermano para construir un mapa galáctico. Así le será realmente fácil viajar. Diría Bulma. Bien, vamos Raditz. No quiero perder el tiempo. Diría Goku. Una vez que derrote a Freezer, reclamaré su ejército y todos sus recursos. De esa forma nadie podrá contra mí. Días más tarde, Raditz lograría localizar la ubicación de Freezer. No puede ser, esto es peor de lo que pensaba. Diría Raditz. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría Goku. Freezer está en el planeta Namek. Diría Raditz. Se dice que ahí existen unas esferas que pueden cumplirte cualquier deseo. ¿Te refieres a las esferas del dragón? Preguntaría Goku. ¿Cómo sabes de ellas? Preguntaría Raditz confundido. En la Tierra también tenemos, ya las hemos usado en más de una ocasión. Diría Goku. Pero, ¿por qué no les pediste que te hiciera el emperador del universo? Preguntaría Raditz. Porque los deseos tienen limitaciones, no lo pueden hacer todo. Diría Goku. Por ejemplo, pueden revivir a un muerto, pero solo si murió hace menos de un año y su cuerpo sigue intacto. Oh, entiendo. Diría Raditz. Aunque esto es perfecto, quizá esas esferas del dragón sean más poderosas. Diría Goku. Apura esta cosa, quiero llegar cuanto antes. Horas más tarde, Goku y Raditz llegarían al planeta Namek. ¡Cielos! Puedo sentir un ki interesante. Diría Goku. ¿De verdad puedes sentir el poder de pelea de los demás solo con tu energía? Diría Raditz. Ya te expliqué en el viaje que sí. Ven conmigo, verás cómo tu hermano se convierte en el nuevo emperador del universo. Goku y Raditz volarían a gran velocidad. Llegarían a Freezer en poco tiempo. Oh, veo que ustedes no son de aquí. Diría Freezer. Freezer notaría la cola de Saiyajins de ambos. Quedaría furioso. Saiyajins. Diría Freezer desconcertado. ¿Con que tú eres ese tal Freezer? Diría Goku con una sonrisa diabólica. Tú eres Raditz. No sé cómo escapaste de mi ataque. Diría Freezer. Y tú eres igual a ese gusano de Bardock. Freezer tocaría un botón de su radar para medir el poder de pelea de ambos, pero una ráfaga de aire pasaría a su lado. Entonces se daría cuenta que no tenía puesto el radar. ¿Cómo? Diría Freezer sorprendido. Así que esto es el lente de medir ki. Diría Goku. Dodoria, Zarbon, ataquen.
ordenaría Freezer. Pero, gran señor, Diría Dodoria dudando, ya que Goku con su velocidad había sido capaz de burlarlo. ¿acaso piensan desobedecer una orden directa? Diría Freezer de mal humor. Dodoria y Zarbon no tendrían más opción y se lanzarían hacia Goku. Ambos lo atacarían con todo, conectando todos sus ataques, pero no le harían el más mínimo daño. No puede ser, ellos son 20 veces más fuertes que yo. Diría Raditz. ¡Qué vergüenza! ¿Estos son tus manos derechas? Diría Goku. Goku de un golpe a cada uno los lanzaría lejos, cada uno caería al suelo muriendo en el acto. Míralos. Un solo golpe. Diría Goku. Ve llamándome el emperador del universo porque acabaré contigo. ¿Con qué eso crees? Diría Freezer. Freezer iría contra Goku, pero al intentar atacarlo no tendría resultado alguno. Goku esquivaba todos sus golpes como si nada. Luego de varios segundos de combate, Goku de un golpe en el pecho de Freezer lo lanzaría lejos. Freezer saldría despedido varios metros con un fuerte dolor. ¡Gusano asqueroso! Diría Freezer. No puedo creer que tenga que hacer esto, pero no tengo más remedio. Usaré mi última transformación. ¿Te transformas? Diría Goku. Freezer comenzaría a elevar su ki sorprendiendo a Goku. Luego de un estallido de energía adquiriría su verdadera forma. Goku estaba impresionado por el poder que sentía de Freezer. Llegó la hora de la verdad. Tendrás el privilegio de conocer el verdadero poder del Gran Freezer, algo de lo que nadie había sido testigo. Diría Freezer. ¿Tanta cosa por eso? Preguntaría Goku. No está mal, pero no es suficiente para mí. ¿Qué? Diría Freezer. Raditz, aléjate de aquí. Diría Goku. ¿Está bien? Diría Raditz. Raditz se alejaría de allí dejándole paso a Goku. Luego Goku elevaría su ki al máximo. En cuestión de segundos, el cabello de Goku se volvería de color rubio, transformándose en Super Saiyajin. ¡No es cierto! Diría Freezer aterrado. La leyenda del Super Saiyajin era cierta. Diría Raditz. No lo puedo creer. Freezer, prepárate. Diría Goku. Porque ahora yo seré conocido como el nuevo emperador del universo. No creas que me ganarás solo porque te cambió el color del cabello. Gritaría Freezer furioso con Goku. Goku y Freezer estaban listos para luchar. Goku se sentía muy confiado, mientras que Freezer no sabía qué pensar. Jamás habría imaginado tener que pelear contra un Saiyajin y menos que pudiera transformarse. Ahora entiendo a qué se refería mi padre con esa leyenda de un Super Saiyajin. Pensaría Freezer. Estoy esperando, no lo hagas más aburrido. Diría Goku. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un potente golpe de puño en su rostro que lo voltearía a un lado. Goku recuperaría la postura. Pasaría la mano por donde recibió el golpe. Sorprendente. Ese fue un buen golpe. Diría Goku. No te quieras pasar de listo conmigo. Diría Freezer furioso. Goku golpearía fuertemente el estómago de Freezer. El demonio del frío perdería algo de sangre por la boca y daría algunos pasos hacia atrás. Quedaría de rodillas. Le costaría recuperar su postura. Resultaste más débil de lo que yo pensaba. Diría Goku. ¡Cierra la boca! Diría Freezer furioso. No puedo creerlo. Kakaroto de verdad está humillando a Freezer. Diría Raditz asombrado. Freezer comenzaría a atacar a Goku. Este esquivaría todos sus ataques. El emperador del mal se sentiría realmente frustrado al no poder lograr conectar algún ataque. ¡Quédate quieto para que te pueda matar! Diría Freezer. En un momento, Freezer lanzaría un golpe de puño. Goku contestaría con el mismo ataque. Ambos puños chocarían entre sí, pero el puño de Freezer se haría pedazos. ¡Maldición! Diría Freezer adolorido. Oh, ya se rompió. Diría Goku burlándose de Freezer. ¡Maldito simio! Diría Freezer. Freezer con su mano sana lanzaría un rayo de ki, pero Goku lo esquivaría y se posicionaría detrás de Freezer. Goku golpearía fuertemente la espada del demonio del frío. Freezer caería al suelo malherido. Luego Goku pisaría una y otra vez a Freezer. ¡Maldito gusano asqueroso! Diría Goku furioso mientras lo pisaba en cada palabra. ¡Tú mataste a los míos! Freezer no podía contestar. Estaba en pésimo estado. Luego Goku patearía a Freezer en las costillas. Este rodaría varios metros por el suelo. ¡Responde, maldito cobarde! Diría Goku. Debí matarte. No sé cómo escapaste. Diría Freezer furioso. Goku saltaría sobre Freezer pisando su cuello. El demonio del frío moriría en el acto. ¡No puede ser! ¡Lo mató! Diría Raditz. Raditz iría hacia allí enseguida y Goku regresaría a su forma base. ¡Kakaroto, lo hiciste! Diría Raditz. Así es. Ahora hay que reclamar a su ejército. Diría Goku. Goku y Raditz irían hacia la nave de Freezer. Sería bien recibido por el ejército, ya que no tenían otra alternativa. Berry Blue se encargaría de darle la bienvenida. Lo hemos visto todo y lo aceptamos como nuestro nuevo líder. Diría Berry Blue. Al menos son más inteligentes que Freezer. Diría Goku.
¿Raditz? Diría Kikono al reconocerlo. ¡Estás vivo!, Claro que sí. diría Raditz seriamente. Vaya, se ve que aún te recuerdan. Diría Goku. Tenía cierto prestigio cuando sucedió la destrucción del planeta Vegeta, aunque pude escapar a tiempo y todos creyeron que perdí la vida en ese entonces. Diría Raditz. Señor Goku, lo llevaré a recorrer las instalaciones. Diría Very Blue. Bien, Raditz, ven conmigo. Diría Goku. Por supuesto. Goku sería presentado por Very Blue a toda la tripulación como el nuevo emperador del universo. Los soldados no podían creer que alguien hubiera derrotado a Freezer, por lo que le temían más que al mismo demonio del frío. Vaya, veo que este es un lugar avanzado. Diría Goku. Quiero ver cuántos planetas faltan por conquistar. No conquistamos planetas. Diría Very Blue. ¿De qué hablas? Si Freezer era el emperador. Diría Goku furioso. Bueno, así se hacía llamar. Diría Very Blue. Pero conquistaba planetas con razas poco evolucionadas para venderlos a otras razas poderosas. No era más que un pirata del espacio. Pirata del espacio, qué término tan vulgar. Diría Goku. A partir de ahora las cosas van a cambiar. Vamos a conquistar todos los planetas del universo y estarán bajo mi dominio. Señor Goku, es que... Diría Very Blue. ¿Te opones ante mí? Preguntaría Goku seriamente. No, gran señor. Diría Very Blue. Raditz, tú irás a la Tierra. Diría Goku. Espera, pero ¿yo qué hice? Preguntaría Raditz. Nada, pero lo harás ahora. Diría Goku. Te convertirás en el nuevo rey de la Tierra. ¿Qué? Diría Raditz asombrado. Lo que oíste. Diría Goku. Te lo mereces. Después de todo, no habría llegado a todo esto de no ser por tu visita. Pero no soy tan fuerte. Diría Raditz. Bulma me derrotó fácilmente. Goku golpearía el estómago de Raditz dejándolo de rodillas y realmente adolorido. Pues hazte fuerte. Diría Goku. Es más fácil de lo que piensas. Llamaré a Bulma. La necesito aquí. Goku se pondría en contacto con Bulma en la Tierra y la haría ir hacia la nave principal de Freezer. Días más tarde, Raditz estaría en la Tierra siendo coronado como el nuevo rey de la Tierra por ser hermano de Goku. A pesar de que no fuera tan fuerte como los demás presentes, sería realmente respetado. Todos sabían que si hacían enojar a Raditz, Goku podría cobrar la vida de los culpables. En la nave de Freezer, Bulma se pondría al tanto de toda la tecnología que usaba el emperador del mal. ¡Esto es increíble! Las naves son realmente potentes y veloces. Poseen una sustancia de curación rápida que las usan en cámaras para recuperar a los soldados. Y cuenta con una gran base de datos con las razas de todo el universo. Sí, ya deja de jugar y ponte a trabajar. Diría Goku. Necesito que traces un recorrido por el universo. Iré conquistando cada uno de los planetas hasta que todos estén bajo mi poder. De acuerdo, en un día tendré todo listo. Diría Bulma. Señor Goku, ¿necesita algo de mí? Diría Very Blue. No lo sé, haz lo que hacías antes, pero no me molestes. Diría Goku. De acuerdo, señor Goku. Con su permiso. Diría Very Blue al retirarse. Very Blue se iría a su habitación. Aprovecharía que estaba sola. ¡Cielos! Este sujeto es un peligro. Diría Very Blue. Very Blue tomaría un comunicador para hablar con Whis. Una llamada del ejército de Freezer. Qué inusual. Diría Whis. Whis, qué bueno que contestas. Diría Very Blue. ¿Qué sucede? Preguntaría Whis. Espero que sea importante. Freezer ha sido asesinado. Diría Very Blue. Oh, no cualquiera podría hacer algo como eso. Diría Whis. ¿Quién fue? Un Saiyajin. Diría Very Blue. Se supone que los Saiyajins habían muerto en el planeta Vegeta, luego de aquella disputa. Diría Whis. Pues sucede que 2 de ellos escaparon y uno se ha vuelto increíblemente fuerte. Diría Very Blue. Derrotó a Freezer con mucha facilidad y ahora planea conquistar por completo el universo. No es como Freezer, es mucho más ambicioso. Entiendo. Cuando despierte al señor Bills, se lo diré. Diría Whis. Espera, ¿pero eso cuándo será? Diría Very Blue. No lo sé. ¿En unos 10 o 15 años? Diría Whis. Pero eso es mucho tiempo. Diría Very Blue aterrada. Oh, sí es cierto que son mortales. No se preocupe, todo estará bien. Diría Whis y cortaría la llamada. Very Blue quedaría aterrada por la noticia. Bills demoraría demasiado en aparecer. Horas más tarde, Bills despertaría, aunque se notaba que aún tenía sueño. Vaya, eso ha sido más pronto de lo esperado. Diría Whis. Bills se veía de mal humor, así que Whis lo atendería con un gran desayuno. ¿Qué tal ha dormido? Preguntaría Whis. Mal. Tuve una pesadilla. Diría Bills. ¿Qué clase de pesadilla? Preguntaría el ángel. Soñé que alguien me quitaba mi cargo de dios de la destrucción, pero no logro recordarlo bien.
diría Bills. Era algo así como un Saiyajin, esa raza que estaba en el planeta Vegeta. No, qué curioso, diría Whis. Sí, creo que significa que deberé de eliminar esa raza. Después de todo son muy salvajes, y hasta el mismo Freezer les tiene fastidio, diría Bills. Por cierto, quiero ver a Freezer. Creo que será mejor eliminarlo para quedarme tranquilo. Sobre eso, el señor Freezer fue asesinado, diría Whis. ¿Qué? Diría Bills aterrado. ¿Quién podría eliminar a la segunda persona más fuerte de todo el universo? Eso es lo más interesante. Ha sido un Saiyajin, diría Whis. ¡Quiero ver eso! Diría Bills. Whis le mostraría en su báculo la nave de Freezer y la imagen de Goku. Le explicaría que había hablado con Berry Blue. ¡Eso es imposible! Nadie debería de poder derrotar a Freezer. Diría Bills. Pues este sujeto lo ha hecho con mucha facilidad. Además, se ha adueñado de su ejército y planea conquistar todo el universo. Diría Whis. ¿Quién se cree este sujeto para pasar por encima de mí? Preguntaría Bills. Creo que tendremos que hacerle una visita. Actúa como si no supiera quién soy. Tal parece que verdaderamente no lo sabe. Diría Whis. Whis y Bills irían cuanto antes a ver a Goku. Este casualmente estaba invadiendo un planeta, el cual se estaba haciendo difícil de conquistar. Demonios, si no venía yo, se me morían más soldados. Diría Goku. No puede ser que estas tropas sean tan débiles, si están hechas para esto. Gran Goku, comenzaremos con los preparativos para construir una base aquí. Diría Bulma. Que sea pronto. Diría Goku. De pronto Whis y Bills llegarían. Goku quedaría atento ante la presencia de ambos. ¡Qué extraño! No puedo sentir sus energías. Diría Goku. Señor Goku, ¿desea algo? Preguntaría Bulma. ¡Vete! Diría Goku. Bills observaría todo a su alrededor. Cientos de habitantes de ese planeta habían perdido la vida. ¡Vaya, qué desastre! Diría Bills. ¿Quién eres? No pareces ser un sujeto ordinario. Diría Goku. Veo que no sabes nada de mí. Diría Bills. Yo soy Bills, el dios de la destrucción. ¿Dios de la destrucción? Preguntaría Goku. ¿A qué te refieres con destrucción? Que tengo la capacidad de destruirlo todo. Diría Bills al tomar una roca. Como esto, por ejemplo. La roca desaparecería con energía de Hakai. Goku notaría esa extraña energía. Algo en su instinto le haría temer. Simplemente desapareció. Diría Goku aterrado. Quiero que sepas que Freezer era mi mano derecha, así que si quieres conservar la existencia, te recomiendo que sigas sus pasos. Diría Bills. ¿Cuáles son sus pasos? Preguntaría Goku seriamente. Bills aparecería frente a Goku como si nada y apoyaría su mano sobre su hombro con delicadeza. Servirme a mí. Diría Bills. Bills con un toque de su dedo haría caer a Goku al instante. Goku quedaría en el suelo seriamente herido. Espero que haya quedado claro cuál es tu posición y cuál es la mía. Diría Bills. Así que nada de conquistar el universo si no quieres terminar como esa roca. Goku tosería sangre. Estaba realmente mal herido por ese simple ataque con tan pocas ganas. ¡Un dios! Diría Goku. Bills y Whis regresarían a su planeta. En el viaje, Whis le preguntaría sobre su decisión. Pensé que iba a eliminarlo. ¿Qué hará si quiere ser más fuerte? Preguntaría Whis. Lo dejé vivo porque si no, no tendré nadie quien me sirva. Diría Bills. Después de todo, Freezer cumplía mis órdenes y espero lo mismo de él. ¿No piensa que fue un riesgo? Preguntaría Whis. ¡Para nada! Soy el dios de la destrucción. Nadie puede contra mí. Diría Bills. Goku sería atendido por sus soldados quienes lo curarían. Bulma no lo podía creer. Alguien había derrotado a Goku de un solo golpe. Señor Goku, no se preocupe, lo curamos en un instante. Diría Bulma. ¡Demonios! Eso fue humillante. Diría Goku. ¿Por qué nadie me dijo que existía un dios de la destrucción? Goku vería a los soldados con odio, pero ninguno respondería. ¡Malditos! Estaban esperando que esto pasara. Diría Goku furioso. Goku con su láser de ki mataría a cada uno de los soldados presentes. Se quedaría solo con Bulma, quien estaba más que aterrada. Ve a buscar más soldados de otros sitios. Diles lo que pasó y por qué maté a los anteriores. Diría Goku. Así tienen de ejemplo. Como ordene, señor Goku. Diría Bulma aceptando las órdenes de Goku. Bulma buscaría más soldados para integrar la base de Goku, mientras que Goku estaba pensativo en lo que había pasado con Bills. Este sujeto me derrotó solo con tocarme con un dedo. Ni siquiera fue un ataque real. Pensaría Goku. No puedo permitirlo. Me prometí conquistar el universo, no puedo dejar que alguien esté por encima de mí. Bills regresaría a su planeta, no sin pensar en Goku. Señor Bills, no creo que haya sido inteligente dejarlo con vida, diría Whis. Puede ser, pero aún así no valía la pena matarlo. Diría Bills. No entiendo.
Ayer dijo que soñó con alguien que le quitaba su cargo y ahora que se encuentra a alguien más fuerte que Freezer lo deja vivir. Diría Whis, de verdad que es incomprensible. Es más complicado de lo que parece. Diría Bills, necesito saber si ese sueño tiene algo de verdad. Si mato a ese sujeto, nunca sabré si tenía o no esas intenciones. Días más tarde, Bulma llegaría para brindar un informe a Goku. Señor Goku, espero que esté disponible. Diría Bulma algo incómoda. ¿Qué es lo que quieres? Preguntaría Goku. Me tomé la libertad de investigar a Bills. Diría Bulma. ¿Por qué lo hiciste? Preguntaría Goku. Lo siento, es que Diría Bulma. con lo que pasó ayer imaginé que quería saber todo de él. Sí, es verdad. Ese maldito gato se burló de mí. Diría Goku. Ya, di lo que tienes. Bills es un dios, no solo porque diga ser uno, sino que los dioses existen. Domina la destrucción, tiene la capacidad de destruirlo todo con algo llamado energía de Hakai. Diría Bulma. ¿Y eso qué me aporta? Preguntaría Goku. Si alguien muere por Hakai, eso incluye el alma. Diría Bulma. Un momento. ¿Quieres decir que a quien mate no irá al cielo ni al infierno? Preguntaría Goku desconcertado. Así es. Tal parece que esa es la función del dios de la destrucción. Diría Bulma. Goku quedaría realmente aterrado. Al observar sus manos, estas estaban temblando. ¿Yo? ¿Temblando? Se preguntaría Goku. Se dice que Freezer le temía como a nadie, a pesar de sentir que era el segundo ser más poderoso del universo. Diría Bulma. ¿Desaparecer el alma? Verdaderamente es un dios de la destrucción. No solo es un dios, no estaba alardeando con lo de la destrucción. Diría Goku. De todas maneras, para su tranquilidad, parece que a este dios de la destrucción no le interesa nada relacionado con conquistar o algún tipo de reconocimiento. Solo se hace ver con los gobernadores de los planetas a quienes vigila con atención. Diría Bulma. Ah, caray. Por eso ninguno de los soldados sabían de él. Diría Goku. Eso parece. Solo Very Blue y Kikono, que eran sus manos derechas. Diría Bulma. Bueno, no importa. Diría Goku. Es una lástima, pero solo podré gobernar el universo ante los ojos de todos. Pero en el fondo será Bills mi jefe. Supongo que no pasa nada si... ¡Ah! Decía Bulma, hasta que un rayo de ki pasaría cerca de su rostro. No pedí tu opinión. Con que me traigas información es más que suficiente. Diría Goku. Ahora vete de aquí. Que me traigan comida. En la Tierra, Raditz estaría entrenando arduamente. No estaba ni cerca al poder de Goku, pero definitivamente sus poderes iban incrementando. El hecho de ser rey de la Tierra le daba esa presión que necesitaba para superarse. Tengo que ser más fuerte. Tengo que hacer que mi hermano esté orgulloso de mí. Pensaría Raditz. De pronto, uno de los soldados daría el aviso a Raditz de que un nuevo ser estaba atacando a sus tropas. ¡Rey Raditz, esto es grave!, diría el soldado. Alguien increíblemente poderoso está destruyendo nuestras tropas. Parece ser un invento de la Patrulla Roja. ¿La Patrulla Roja? Si no me equivoco, es esa fuerza de élite que luchó contra mi hermano. Diría Raditz. Así es. Cada cierto tiempo aparecía con nuevos inventos entre robots y androides, pero esta vez están atacando con algo fuera de serie, diría el soldado. Veamos qué es, diría Raditz. Raditz y los demás soldados irían hacia la zona de ataque. Se encontrarían con Cell Max, un androide casi perfecto que lo destruía todo. No puede ser cierto. Este sujeto es imparable, diría Raditz. Tenemos que llamar al Gran Goku. Esto es algo que nos sobrepasa, diría el soldado. No, yo tengo que acabar con él, diría Raditz. Raditz elevaría su ki al máximo y se lanzaría con todo hacia Cell Max. Pero al llegar a él, Cell Max lo derribaría de un golpe con su cola. Raditz caería lejos quedando inconsciente. Los demás soldados seguirían luchando. Lograrían distraerlo mientras uno de los soldados rescataba a Raditz. No puedo creerlo, mira cómo lo dejaron, diría uno de los soldados. Si Gran Goku se entera de su muerte, nos acabará. ¡Sácalo de aquí!, diría otro de los soldados. Minutos más tarde, Bulma iría hacia el trono de Goku. Había llegado corriendo por la prisa. ¿Qué pasa?, preguntaría Goku de mal humor. ¡La Tierra! ¡La Patrulla Roja volvió!, diría Bulma. ¿Y Raditz?, preguntaría Goku. Fue herido de gravedad. Lo que lo atacó lo dejó fuera de combate con un solo golpe, diría Bulma. No puede ser. Me dijeron que estaba entrenando, diría Goku molesto. Raditz, gracias a los consejos y los entrenamientos, multiplicó su poder por 20. Pero aún así, el enemigo es muy fuerte, explicaría Bulma. Parece ser una nueva versión de Cell. ¿Cell?, diría Goku desconcertado. Demonios, ese sujeto me costó trabajo. No me imagino enfrentarme a una mejora. ¿Qué hacemos?, preguntaría Bulma. Nave de emergencia, la más rápida, ahora, diría Goku. De acuerdo, diría Bulma. Y tú vendrás conmigo, diría Goku.
Goku y Bulma tomarían una nave de emergencia y saldrían volando cuanto antes. Raditz acababa de ser curado por una de las semillas del ermitaño. No es cierto, Diría Raditz al recobrar la conciencia. Rey Raditz, su hermano viene en camino, diría uno de los soldados. no me importa. Tengo que detener a ese monstruo yo mismo. Diría Raditz. No, esperen, no vaya, diría el soldado. ¿Me estás dando órdenes? Diría Raditz furioso. Señor, por favor, esto es grave. Jamás enfrentamos algo como eso. Ni siquiera sabemos si el mismo Goku podría derrotarlo, diría el soldado. Raditz saldría de allí sin importarle nada. A pesar de los consejos, iría de nuevo contra Cell Max. Aquel gigante androide estaba fuera de sí. Atacaba todo, destruyendo todo a su paso. Solo atentaba contra los soldados de Raditz, también contra todos los seres de la Tierra y su naturaleza. Raditz llegaría de nuevo. Vería a Cell Max. No importa si me derriba. Cada vez que los Saiyajins nos recuperamos de estar agonizando, despertamos con más poder que antes. Diría Raditz. Acabaré contigo tarde o temprano. Raditz lanzaría varios rayos de ki hacia Cell Max, directo en su rostro, pero no le haría el más mínimo daño. Cell Max abriría su boca y lo atacaría con un gran rayo de ki. Aún así, Raditz lo esquivaría por poco. En ese descuido, Cell Max daría un manotazo que aterrizaría a Raditz al suelo. ¡Maldición! Es más fuerte de lo que pensaba. Diría Raditz. Raditz se pondría en pie con sus piernas temblando, tosería sangre. El golpe fue letal. Luego, comería otra semilla del ermitaño curándose por completo. Eso es. Soy un poco más fuerte. Diría Raditz. Raditz elevaría su ki al máximo. Lanzaría un gran rayo de ki hacia Cell Max. Esta vez, el ataque parecía que algo de daño le hubiese hecho. Eso es. De a poco lo voy consiguiendo. Diría Raditz. Raditz forzaría su ki al máximo. Llegaría a Cell Max con una patada en su pecho, pero no le haría nada. Luego Raditz lo atacaría en la zona con una lluvia de golpes de puño con el mismo resultado. Él no entendía, no tenía el poder suficiente para derrotarlo, ni siquiera para hacerle daño. Cell Max con la punta de su dedo golpearía a Raditz. Este saldría despedido lejos con la mayoría de sus huesos rotos. Raditz tosería sangre, vería borroso, apenas podía moverse. Yo pensé que podía hacerlo. Diría Raditz. Uno de los soldados iría por él, mientras los demás distraían a Cell Max con bombas de humo. No puede ser. No sé cómo sigue vivo. Diría el soldado. Solo hay que esperar a que llegue el señor Goku. Raditz trataría de tomar otra de las semillas del ermitaño, pero su mano se movería con torpeza. El soldado tomaría una de ellas y se la pondría en la boca. Raditz comería la semilla y se elevaría al cielo a la altura del rostro de Cell Max. No puedo permitirlo. Diría Raditz. Tengo que ser más fuerte. Tengo que lograrlo. Tengo que demostrarle a Goku que soy digno de ser su hermano. Raditz comprimiría sus puños mientras elevaba su ki al máximo. Luego forzaría su ki más allá de sus límites. Cell Max lo vería, abriría su boca y crearía una gran bola de ki. ¡Yo soy ahora el rey de la tierra!, diría Raditz. Raditz se transformaría en Super Saiyajin por primera vez. Lanzaría un gran rayo de ki directo a Cell Max. Cell Max contestaría con otro ataque de ki muy superior. Ambos ataques chocarían entre sí, pero el ataque de Cell Max era superior. Iría superando por mucho a Raditz. Este lo daría todo, dejaría toda su energía en ese ataque. De pronto Raditz desaparecería de allí. Goku lo había quitado del ataque de ki justo a tiempo. El ataque de ki de Cell Max seguiría de largo destruyendo todo a su paso. Goku estaba con Raditz en brazos. Este había perdido su transformación por el desgaste de energía. Tarado, casi te matas solo, diría Goku molesto. Pero ya lo tenía, diría Raditz agonizando. Cielos, parece que te pegó fuerte en la cabeza, diría Goku. Cell Max lanzaría otro ataque de ki hacia Goku. Este desaparecería y reaparecería a un lado. Luego Goku dejaría a Raditz en una distancia segura. Nada mal para ser un novato, pero mira cómo se hace, diría Goku. Goku dejaría a Raditz allí y se iría hacia Cell Max. ¡Bastardo! Acabé a la otra versión de ti y ahora es tu turno, diría Goku decidido. Goku se transformaría en Super Saiyajin desatando todo su poder. Iría hacia Cell Max llegando con una fuerte patada en su rostro. Cell Max caería al suelo causando un gran temblor en la tierra. Veamos de qué estás hecho, pedazo de chatarra oxidada, diría Goku. De la nada Cell Max aparecería detrás de Goku. Este lo sujetaría entre sus manos apretando a Goku con fuerza. ¡Me atrapó!, diría Goku furioso. Goku trataría de liberarse, pero la fuerza de Cell Max era mayor. Goku gritaría del dolor. No podía liberarse. En el planeta de Bills, Whis y Bills observaban la pelea con atención. Ese planeta Tierra parece ser muy curioso. Mira los sujetos que pueden crear, diría Bills. No es seguro que un androide de ese tipo quede libre. Debe eliminarlo, diría Whis.
No sé, pero quiero ver qué pasa. Diría Bills. Una pelea como esta no se ve todos los días. Goku comenzaría a separar poco a poco las manos de Cellmax, aunque le costaría un gran esfuerzo. ¡Maldición! ¡Tiene mucha fuerza! Diría Goku furioso. Raditz se pondría en pie a pesar de su estado. Comería la última semilla del ermitaño que le quedaba. Bien, solo hay una cosa que puedo hacer, aunque es mi último recurso. Diría Raditz decidido. Goku tenía dificultades para salir de su agarre. Cellmax demostraba una fuerza abismal. Aún así, no se rendiría tan fácilmente. ¡Maldición! No solo tiene la fuerza, también manos grandes. Diría Goku. Si no hago algo, este sujeto va a matarme. Raditz estaría acumulando energía en su mano. Estaba realizando un gran esfuerzo. Maldición, esto es más difícil de lo que recordaba. Diría Raditz. Bulma llegaría con Raditz. ¿Qué estás haciendo? Preguntaría Bulma. ¡Cierra la boca! Diría Raditz. Bulma se mostraría molesta, pero no insistiría. Mientras tanto, tomaría una pequeña computadora en su muñeca con la que analizaba a Cellmax. No es muy distinto a Cell. Tengo que encontrar algo que ayude a Goku. Pensaría Bulma. Goku gritaría elevando aún más su ki, pero Cell seguía insistente en aplastarlo mientras rugía como una bestia. De pronto, Raditz lograría crear una extraña bola de energía. Se veía realmente cansado. ¿Qué es eso? Preguntaría Bulma al notar algo extraño en esa energía. Es una luna artificial. Con esto, Kakaroto podrá convertirse en un Osaru. Diría Raditz. ¡No lo hagas! Diría Bulma. ¡Cierra la boca! Diría Raditz y lanzaría la bola de energía al cielo. Kakaroto, observa la luna. Diría Raditz. ¿Luna? Diría Goku aterrado. Goku, cierra los ojos. Es una luna artificial. Advertía Bulma. ¡Maldito imbécil! Diría Goku al cerrar los ojos. ¿Qué crees que haces? Diría Raditz furioso. Es la única manera de controlar esa bestia. Eres un idiota. Goku no se controla cuando es un Osaru. Diría Bulma. ¿Qué? Diría Raditz desconcertado. La bola de energía al llegar a cierta altura explotaría creando una luna artificial. Raditz se convertiría en un Osaru haciéndose gigante, aunque era consciente de que con ese poder no podría hacer nada. Goku mantenía los ojos cerrados. No quería transformarse en Osaru por nada del mundo. Maldición, que alguien me recuerde quebrarle una pierna a Raditz. Diría Goku. Raditz abriría su boca y lanzaría un gran rayo de ki hacia el rostro de Cellmax. No le haría nada, pero Bulma notaría un reflejo extraño en él. Un momento. Diría Bulma sospechando algo. Cellmax arrojaría a Goku hacia Raditz como si fuera una bola de béisbol, impactando directo en su estómago. Raditz caería al suelo herido. Goku rodaría varios metros por el suelo mientras que Bulma correría hacia él para cortarle la cola. Bulma se quitaría una mano mostrando una cuchilla, pero sería tarde. Goku abriría los ojos. Vería la luna por accidente. ¡No puede ser! Diría Bulma aterrada. Bulma sujetaría la cola de Goku, pero antes de llegar a quitársela, este comenzaría a crecer a gran velocidad. Goku se convertiría en un Osaru gigante fuera de control. Goku vería a Bulma, intentaría aplastarla, pero Raditz la sujetaría y escaparía con ella. Por eso te dije que Goku no debe transformarse en eso. Es peligroso hasta para él. Diría Bulma. Goku observaría a Cellmax. Por fortuna se concentraría en él. Ambos se lanzarían el uno al otro y se trenzarían de las manos. Comenzarían a forcejear entre sí. Ambos parecían estar igualados en poder. El terreno temblaría ocasionando grandes terremotos a grandes kilómetros de distancia. ¡Mira eso! ¡Van a destruir el planeta por completo! Diría Bulma. No pensé que Kakaroto no tuviera la capacidad de controlar esa forma. Diría Raditz. Por eso estoy siempre pendiente de él. Diría Bulma. Siempre me encargo de controlar la luna llena y cortarle la cola cuando se le pasa. Cellmax y Goku seguían forcejeando, mientras generaban una oleada de ki alrededor de ellos. Bulma notaría algo en la cabeza de Cellmax. Esta brillaba de manera sospechosa. ¡Es eso! Diría Bulma. Luego, ambos dejarían de forcejear. Comenzarían a intercambiar golpes con gran ferocidad. Los golpes tanto de Goku como de Cellmax retumbarían por todas partes. ¡Es increíble! Nunca pensé ver una pelea de gigantes de esta magnitud. Diría Bills. ¿No le preocupa que el señor Goku tenga esa capacidad de aumentar su poder? Preguntaría Whis. Ni siquiera lo controla. No es para tanto, pero me gustaría ir a verlo en persona. Diría Bills. Como diga. Diría Whis. Whis y Bills irían de viaje a la Tierra mientras Goku y Cellmax seguían intercambiando ataques. Aunque Cellmax demostraba tener cierta ventaja, en un momento Cellmax golpearía de un golpe de puño a Goku en el pecho lanzándolo lejos. Goku caería al suelo sin poder moverse.
Cellmax saltaría sobre Goku provocándole gran daño, mientras que Bulma le daría su idea a Raditz. Vamos, haz lo que te digo, solo ataca su cabeza. Diría Bulma. No lo sé. Quizás sea peor. Diría Raditz, quien aún estaba en Osaru. Confía en mí, soy quien maneja bien estas cosas. En su cabeza algo produce demasiada energía, pero es inestable. Diría Bulma. Solo ataca mientras generamos una distracción. Varios soldados y Bulma lanzarían ataques de ki hacia Cellmax. Los proyectiles impactarían en su rostro sin hacerle el más mínimo daño. Cellmax lanzaría un gran rayo de ki hacia ellos, desapareciendo unos cuantos soldados. En ese momento, Raditz saltaría y lanzaría un gran rayo de ki hacia la cabeza de Cellmax. El ataque impactaría directamente la cabeza de Cellmax, y ésta se agrietaría. Destellos de corriente eléctrica se manifestarían. Cellmax se sujetaría de la cabeza mientras sufría de un gran dolor. Una gran carga de energía se vería desde el centro de su cabeza. No puede ser. Diría Bulma aterrada al leer las métricas desde su computadora. ¿Qué sucede? Preguntaría Raditz. Se está sobrecargando. Si explota, la Tierra desaparecerá. Eres una tonta. Me dijiste que tenías todo bajo control. Diría Raditz. Fue un error de cálculo, lo siento. Diría Bulma. ¡Demonios! Tenemos que hacer algo. Diría Raditz. La cabeza de Cellmax brillaría por completo. Goku, a pesar de estar convertido en Osaru, se lanzaría hacia Cellmax, lo abrazaría y volaría a lo alto en el cielo con él. Aún así, Cellmax explotaría arrasando con él mismo y con Goku. A pesar del intento de Goku por alejarlo de la Tierra, la explosión sería tan grande que destruiría la Tierra por completo. Vaya, qué lástima. Diría Bills. Qué curioso que a pesar de tener control de su mente, tuviera la capacidad de razonar que tenía que sacar a Cellmax de la Tierra. Diría Whis. Esas son acciones que merecen ser premiadas. Diría Bills. Regrésalo. ¿Seguro? Preguntaría Whis. Así es. Se lo ganó. Diría Bills. Vaya, ¿cuándo le pedirá su mano? Preguntaría Whis. Whis golpearía su báculo 2 veces en el suelo. Gracias a ello retrocedería el tiempo 3 minutos, justo antes de que Goku se lanzara con todo hacia Cellmax. Goku se lanzaría hacia él, pero una patada de Bills lo derribaría lanzándolo lejos. ¿Bills? Diría Raditz confundido. ¿Qué es lo que hace él aquí? Preguntaría Bulma aterrada. Cellmax estaba a nada de explotar, pero Bills lo desaparecería con energía de destrucción. Eso es... Hakai. Diría Bulma asombrada. Listo. Creo que con eso es suficiente. Diría Bills. Bills nos acaba de salvar. Diría Bulma. Goku se levantaría con dificultad, lanzaría un gran golpe de puño hacia Bills. Este sostendría el ataque con la punta de su dedo. Ahora no, hijo. Diría Bills. Bills chasquearía sus dedos. La luna artificial desaparecería por completo. Goku y Raditz regresarían a la normalidad. Ese fue un buen espectáculo. Diría Bills. ¿Qué pasó? Preguntaría Goku confundido. Vaya, parece que no recuerdas nada. Diría Bills. Bills. Diría Goku asombrado. Sí, soy yo. Diría Bills. Bulma y Raditz irían hasta Goku para atenderlo. El señor Bills acaba de destruir a Cellmax. Diría Bulma. Nos salvó. ¿Eso es cierto? Preguntaría Goku confundido. Claro que sí. Respondería Bills. Pero, ¿por qué lo hiciste? Preguntaría Goku. Digamos que ahora me debes un favor. Diría Bills. Whis, es hora de irnos. Vaya, esto es genial. Diría Bulma deslumbrada. ¿Qué quieres decir? Preguntaría Goku. Nada. Diría Bulma incómoda. Whis y Bills se irían de allí, mientras que Bulma se encargaría de curar a Raditz y Goku. Goku estaba con el orgullo roto por no poder derrotar a él mismo a Cellmax. Esto es una vergüenza. Ni siquiera soy yo el segundo más fuerte. Diría Goku. Ese maldito de Cellmax me humilló. Tengo una buena noticia para ti. Sonreiría Bulma. Espero que no sea una tontería. Diría Goku. ¿Recuerdas cuando te dije que no podíamos sentir el ki del dios de la destrucción y su ángel? Diría Bulma. Sí, lo recuerdo. Diría Goku. Logré captar sus energías. Diría Bulma. ¿De qué estás hablando? Diría Goku asombrado. Ven al laboratorio, te mostraré algo. Diría Bulma. Bulma llevaría a Goku a su laboratorio mientras le explicaba todo. Bulma le mostraría los resultados sobre Whis y Bills. Logré determinar en qué frecuencia funciona la energía de los dioses. Diría Bulma. Resulta que ese supuesto Hakai no es más que la capacidad de sintetizar antimateria. ¿Antimateria? Diría Goku. Sí,
Es una materia inversa a la materia, que cuando entra en contacto con esta última, ambas desaparecen. Diría Bulma. ¿Y eso en qué me ayuda? Preguntaría Goku. Mira, Diría Bulma al señalar uno de sus inventos. Bulma le mostraría un extraño aparato donde lograría crear de manera artificial algo de energía de Hakai. ¡Demonios! No puedes estar hablando en serio. Diría Goku. esto es lo que hace que Bills sea un dios de la destrucción. Pero eso no es todo. Diría Bulma. Bulma manejaría otra computadora para mostrar una imagen de Whis. Este sujeto puede alterar el tiempo. Diría Bulma. ¿Cómo viajar en el tiempo? Diría Goku. Así es. Diría Bulma. Whis genera un tipo de energía tan intensa que se aproxima al infinito y logra alterar el espacio-tiempo. Tengo la sospecha de que Whis puede retroceder el tiempo. Bulma, ¿te das cuenta de que si Bill se entera de todo esto podría desaparecernos? Preguntaría Goku. También me doy cuenta de que podemos tener tanto poder como ellos. Diría Bulma. Solo piénsalo. Con un poco de trabajo podrás dominar el Hakai y quizás retroceder el tiempo. Vaya, sería un dios de verdad. Diría Goku. De acuerdo, hazlo, pero intenta ser lo más discreta posible. Pasarían algunos meses mientras que Bulma trabajaba arduamente en imitar la energía de Hakai y el retroceso en el tiempo de Whis. Con el tiempo lograría replicarlo y encontraría la forma de que Goku pudiera usarlo a su favor. Bulma construiría un guante mecanizado. Goku se lo colocaría como un implante. ¿Estás segura de esto? Preguntaría Goku. Claro que sí. Solo pruébalo. Diría Bulma. Goku intentaría crear una bola de ki. Para su sorpresa, notaría que había creado una bola de Hakai. Esto no puede ser cierto. Diría Goku desconcertado. Bulma arrojaría una pinza a la bola de Hakai. La pinza desaparecería por completo. Pero, si esto me toca... Diría Goku. Estás vibrando en la misma sintonía que la energía de destrucción. Eso te hace inmune. Diría Bulma. ¿Soy inmune al Hakai? Preguntaría Goku. Así es. Diría Bulma. Todo está muy bien, pero aún no tengo el poder de pelea que tiene ese sujeto. Diría Goku. ¿Sabes cómo arreglar eso? Diría Bulma. Ordena a Kamisama que prepare la habitación del tiempo y realiza los preparativos para distraer a Bills, por si pregunta por mí. Diría Goku. Es hora de demostrar que tengo que ser yo quien gobierne el universo entero. Terminaría de decir Goku muy decidido en su plan. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku planea usar el Hakai? ¿Acaso Bulma también habrá logrado conseguir la habilidad de Whis para retroceder el tiempo? Y también, ¿Goku logrará ser más fuerte que Bills? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku, el emperador del universo, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.